Este es su programa Datos Bíblicos, que se transmite a través de la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, originando desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo. Estamos con ustedes todos los sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana, para que conozcan los secretos, las curiosidades, revelaciones de la Biblia, que es el libro maravilloso. Estamos con la serie Las figuras literarias de la Biblia. Hoy nos encontramos con un tema nuevo, el soliloquio. El soliloquio es un monólogo interior que nace como técnica narrativa a la que un autor recurre para acercar al lector a la mente del personaje. Otra definición es una reflexión interior por medio de la cual alguien expresa en voz alta y estando a solas sus pensamientos, sentimientos y emociones. Es un discurso en el que participa una sola persona. Es hablar consigo mismo o hablar solo. Un ejemplo en Génesis 8:21. Dice la palabra de Dios: el Señor percibió el aroma agradable y dijo Jehová para sí. Aquí viene el soliloquio. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces Dios medita en esto después del diluvio. Dios muestra misericordia por Noé y su familia. Según la cronología bíblica, Noé y su familia estuvieron en el arca 1 año y 10 días. Después del diluvio, Noé en gratitud le hace a Dios ofrenda y sacrificio. El sacrificio de Noé agradó a Dios, que hizo una promesa. Dios usa el soliloquio, o sea, habla consigo mismo y dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Nunca más volveré a destruir todo el ser viviente como lo he hecho. Y pone el arco iris como señal de su promesa para el hombre. Con respecto al tema que hoy estamos desarrollando, es un discurso dirigido a sí mismo. Hay un soliloquio interesante también antes de ir a Génesis, en Éxodo, cuando llama a Moisés. Note que usa algo conocido para los encargados de cuidar el ganado que sacaban al campo, que era que en las altas temperaturas hubiesen incendios. Y eso era normal en aquella época y lo es hoy. Lo que llamó la atención es que la zarza, que es un arbusto que no tiene mucho follaje, demorara demasiado la llama, que no se apagara. Entonces aparece el soliloquio. Dice Moisés: iré ahora y veré por qué causa la zarza arde y no se consume. Entonces Dios lo está llamando, lo está trayendo sin palabra. Ya captó la atención de él con las llamas. Ahí está lo visual, luego aparece el audio. Cuando Moisés se está acercando, sale la voz de Dios: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Me llena de alegría saber que tenemos en nuestras manos un libro tan especial y que en él Dios se hace escuchar o se hace oír de tantas formas, como en Génesis 1:27, Dios se dice a sí mismo, cuando él dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Luego, si usted continúa leyendo, dice: e hizo Jehová al hombre, y creó Jehová al hombre. Entonces no estaba hablando con el Padre ni con el Hijo, porque si hubiese estado hablando con el Padre y con el Hijo, pues continuaría diciendo sencillamente: e hicieron. Pero luego en lo particular, y creó, y formó, hablando de uno solo. Entonces, ese punto creativo lo deja en claro que fue él solo, pero a los ángeles también él les comparte lo que hace. Ese mismo soliloquio lo encontramos en Génesis 19. Y dijo Jehová: encubriré esto a Abraham, mi amigo, sabiendo que él mandará a su descendencia después de que sean temerosos de mí. Hay una figura literaria, hermano, que se llama el lenguaje implícito de la Biblia. Amén. Eso que usted hizo ahí es un lenguaje implícito. O sea, uno tiene que
no está escrito directamente, pero se sobreentiende. Ese lenguaje implícito es uno de los más difíciles figuras literarias porque usted tiene que deducir y allí esa deducción que usted hace es correcta. Porque Dios dice después, dice, e hizo Jehová el hombre. O sea, no dice lo hicimos. Claro. Entonces claro. ya ese lenguaje implícito me da a entender que hay un solo Dios. Así es. Que no lo ha ayudado a nadie a hacer lo que está el mundo entero, no lo ayudó a hacer nadie, sino él mismo. Así es, mi hermano, lo que hay que tener un poco de cuidado para no hacer que la Biblia diga lo que no dice y un poco de agudez analítica para notar esos cambios y tomar la idea de lo que Dios dice, porque usted y yo tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu del que inspiró la Biblia. Nosotros tenemos una conexión espiritual con la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Otro ejemplo tenemos en Mateo 12, 43 al 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. El hombre sin Dios está bajo la influencia del maligno. Así dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo aleja de nosotros todo espíritu malo. Si el creyente se aparta de Dios, el diablo regresa a ocupar su lugar, su casa antigua. El demonio habla consigo mismo, volveré a mi casa de donde salí, es el soliloquio. Pero no viene solo, sino que trae 7 compañeros. Y el estado de aquel hombre es peor que el primero. Estos seres, ellos el único momento en que sienten un estado de alegría es cuando hacen mal. Porque ellos son seres que están dañados, que no tienen retorno, por eso para ellos no hay misericordia ni perdón. Entonces ellos, el Señor dijo, el enemigo vino para matar, robar y destruir. En esos 3 ámbitos se mueven. O sea, a medida que estos demonios causan destrozo al ser humano, sienten ellos que son útiles. Entonces, por eso este rango dice, no voy a volver yo solo. Voy a tomar otros 7 compañeros, porque buscan crear mayor impacto, mayor daño en el ser humano. Pero querido oyente, quiero decirle que solo la presencia del Señor Jesucristo le puede mantener libre y salvo de todas esas malas influencias. Hay que anotarle allí que el demonio no estaba contento. ¿Por qué? Porque el hombre se convirtió al evangelio y tuvo que salir él de allí. Entonces ahora el hombre se aparta de Dios y dice, voy a aprovechar que ahora está limpia la casa, está barrida, y voy a convidarme a otros 7 para hacerle más daño. O sea que es como vengativo, ¿no? Es que el Señor lo dijo. En aquella ocasión que libertó a una mujer endemoniada, le dijo, mira, ve, no peques más, no sea que te venga algo peor. Ese algo peor tiene 2 formas de entenderse. Uno, que el que le da la mano, el benefactor en este caso es Dios. Y si por volver a pecar se aparta del único que le hizo bien, pues no tiene por qué irle bien. Obviamente le va a ir mal. Y segundo, aquel inquilino que fue desalojado no está contento porque será su casa. Y se vuelve agresivo, se vuelve violento, ya tomando lo que usted dice. Y entonces de maldad viene y le aplica la contraria, que es lo que le pasa, por ejemplo, el que fue hechicero y se convierte al Señor. Esos demonios lo atacan, le atacan a ver si le hacen desistir para que no camine en el evangelio. Pero si la persona cree de verdad, de todo corazón al Señor, el Señor le defiende y le saca adelante. El que fue rescatado del alcohol, de la droga, todos esos deseos vuelven y vuelven con fuerza, queriendo arrancar la decisión del creyente. Eso es lo que está plasmado en la parábola del sembrador. O sea que estos demonios no descansan. No, ellos no descansan. Ellos vuelven. ¿Por qué? Ellos no son felices porque no conocen ese estado, no conocen el estado de paz, el estado de perdón, de misericordia, de gracia, que sí conoce el ser humano. Y eso les causa celos. Es más, una persona que vive celando, un hombre, una mujer, si la persona no le presta atención a eso, esa es una puerta para que entren demonios a su cuerpo.
Y eso está escrito en el libro del Número, capítulo 5, donde se habla de la ley de los celos. Y ahí intervienen espíritus demoníacos. La persona que constantemente vive, yo estoy deprimido, le está abriendo las puertas al enemigo y viene un espíritu de eso y cae y le aplasta la voluntad para llevarlo al suicidio. Estamos con el soliloquio, figura literaria que está en la palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo en Mateo 24, 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no lo espera, en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola se refiere al regreso de Jesucristo. En Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Y Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que menos pensáis. El Señor Jesucristo viene por su iglesia y lo estamos esperando. Los que no creen en Dios piensan que todo esto es un mito, es una fantasía. Algunos dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Se portan mal con el prójimo y no le hacen caso a Dios. Dicen para sí, el Señor tardará. O también algunos piensan que no regresará. 2000 años que dieron que venía y no ha venido. Muchos dicen así. Y Pedro le recuerda a todos que piensan de esta manera. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según alguna tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no es que Dios tarde su promesa, simplemente tiene misericordia de la humanidad. Cuando la persona está haciendo lo malo y Dios no le corta la vida enseguida, en lugar de mirar con el lente correcto y pensar, Dios está teniendo misericordia y me está dando oportunidad para que me corrija, para que me aparte del mal, para que le busque a Él. Eso es lo que Dios espera, lo que dice el apóstol Pedro en la cita que usted acaba de leer. Dios es paciente para con todos y no quiere que nadie perezca, sino que se arrepienta. O sea, Dios, al otorgarle la vida al perverso, no es porque le está dando licencia para que siga pecando. Por el contrario, le está dando oportunidad a que se arrepienta, para que el día del juicio nadie tenga de qué señalar a Dios. Entonces, cuando la persona en su soliloquio dice, no, esta vez como Sansón me levantaré y me escaparé como las otras veces, se habitúa al pecado, se habitúa a la maldad, piensa que es que tiene licencia para pecar. Yo también he dicho en otras ocasiones que la paciencia de Dios tiene límite. Dese cuenta que usted, a los antediluvianos le cayó el diluvio, a Sodoma y Gomorra le cayó la candela del cielo. Dios le dio la oportunidad a todo ello. Tuvo Lot ahí hablándoles de Dios y nunca le hicieron caso a Lot. Pero llega el momento que cuando usted abusa de la misericordia, entonces se enciende la ira de Dios, porque usted no está aprovechando la oportunidad, sino burlándose de Dios. Y la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y horrenda cosa de caer en manos de Dios. Exactamente. Estamos con el soliloquio en la Biblia. Tenemos otro ejemplo en Marcos 5, 25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana.
Esta mujer, según las leyes judías, era inmunda y todo lo que ella tocaba lo volvía inmundo. Por eso ella, en forma secreta, abriéndose paso entre la multitud, se acerca a Jesús y lo toca, por temor a ser apedreada, ya que tuvo que abrirse paso entre mucha gente que seguía al Señor Jesucristo. Jesús la descubre para liberarla del peso de su impureza que llevó durante 12 años. No es que la ley civil, la ley ceremonial y la ley sanitaria estaban en contra de esta mujer. Pensando en la situación, ella tenía que andar muy cubierta de ropa de pie a cabeza para no ser reconocida, porque es que era un flujo de sangre, y ese flujo de sangre era igual a una lepra. Entonces, al ser declarada inmunda, ella perdía todos los beneficios de vivir en sociedad. Las leyes ceremoniales, acuérdense en la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita ven al herido y se pasan al otro lado. Entonces ellos, ahí lo que se resalta es que ponen por encima la religiosidad, por encima de la vida. Y el samaritano, como no tenía esos prejuicios religiosos, a él dio prioridad a la vida. Acá, ella prioriza la vida por encima de la pureza religiosa. Entonces, en su soliloquio, porque ella no lo podía compartir con nadie, no le podía decir a uno de los apóstoles, ayúdame a acercarme a Jesús. No le podía decir a nadie que le buscara una cita con el Señor, porque eso no lo iba a conseguir. Por el contrario, como usted bien dijo, la podían apedrear. Entonces ella se da ánimo a sí misma. Y si ahora iré y me esforzaré, porque yo sé que si toque el borde de su manto seré sana. O sea, tenía un conocimiento del Señor. Algo había oído de él que sanaba, que tenía poder, porque el soliloquio es para darse ánimo en este caso. Porque ella humanamente no tenía posibilidades. Pero dentro de sí, su ser vivo, esa parte divina que Dios le dio al ser humano, le dice, tú puedes, tú tienes derecho a una oportunidad, Él es bueno, si lo haces, Él no te va a rechazar. Y por eso cuando Él la sana, el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y luego cuando ya ella es descubierta, dice que temerosa, porque sabía que toda la ley podía caer sobre ella, pero ¿qué primó? El amor y la misericordia y la fe de ella. Mujer, tu fe te ha salvado. Esto no es solamente un espacio para llenar aquí un horario. Esto es una forma de conocer a Dios, al Dios de la Biblia, de descubrir cómo trata Él con nosotros y cómo acceder a esos beneficios que Él nos otorga. Si esta mujer lo pudo hacer contra todos los pronósticos, sin embargo, ella solita se daba ánimo porque sabía a quién se iba a acercar. Tenemos otro ejemplo en Marcos 14 del 3 al 5. Estamos en el soliloquio. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Judas, según Juan, es el que habla aquí en soliloquio. Habla para sí mismo. El perfume que la mujer le derramó en la cabeza a Jesús era de mucho precio. Judas, el tesorero de los discípulos, calculó el precio en más de 300 denarios. Un denario equivalía a un día de trabajo de un jornalero. Trayéndola al sueldo mínimo en Colombia, eso da 43,000 pesos por 300, da 13 millones de pesos. El Señor Jesucristo, conociendo el soliloquio de Judas, le dice, siempre tendrán los pobres en la tierra. Él lo sabe absolutamente todo. Y con respecto a la situación, no solamente Judas tiene un soliloquio, en esta misma circunstancia, en la versión de Lucas, dice en Lucas capítulo 7, versículos 38 y 39. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con la lágrima sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, el que lo invitó, Simón, dijo para sí, ahí está el soliloquio,
si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces fíjense que en esta misma porción hay dos soliloquios. El de Judas y los que estaban pensando como él, y el de Simón. Pero yo diría que hay hasta tres, porque está el de la mujer. Volvemos a lo implícito. Algo pensó ella y dijo, esta es mi oportunidad, a mí no me invitaron, porque lo cierto es que ya no le invitaron a esa comida. Pero ella vio al Señor y esta es mi oportunidad, porque se había preparado durante tanto tiempo, ahorrando para comprar ese perfume y en ese frasco de alabastro que no era otra cosa sino un recipiente labrado en una piedra, que la piedra es la que se llama alabastro, una piedra semipreciosa. Entonces ella se había preparado mínimo más de un año esperando esa oportunidad, y cuando vio al Señor dijo, esta es mi oportunidad. Entonces está el soliloquio implícito también ahí. Los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Se creían los más puros, espiritualmente hablando. Por eso el Señor Jesucristo los critica duramente. En Mateo 23, del 1 al 4 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, o sea, sean los que más sabían. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre el hombro de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Entonces los fariseos eran muy estrictos. Cuando vio que la mujer se acercó a Cristo, lo tocó. Entonces él dice, si este fuera profeta, si supiera verdad que no se daría tocar de ella, porque no conocía el ministerio de Cristo en la tierra. O hubiese dicho, si fuera yo no me dejaría tocar de tal mujer. Eso fue lo que quiso decir. Eso es lo que quiso decir. Interesante, ¿verdad? Cómo uno puede encontrar tanta belleza en este libro que muchas personas tienen en poco. Y lo tenemos al alcance de la mano. Está en todos los idiomas. Es el libro más traducido, más que se ha impreso en más países, en más idiomas, y que ha perdurado por encima de cualquier ataque, porque es la palabra de Dios. Suscríbase, dele like, toque la campanita y de esa manera usted será el primero en recibir la información que aquí se produce. Producimos con el propósito de alcanzar almas para el Señor Jesucristo.